Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas. En la Biblia de ustedes hay una coma, ¿sí? Coma, ¿sí? Marca un tiempo. Aconteció después de estas cosas. ¿Qué dice? Que, diga conmigo, probó. ¿Probó quién? Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Vio como muchos cuando Dios nos llama, que le decimos, heme aquí. Aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que quieres? Estoy para servirte. Bueno, en otras palabras, Abraham le decía eso. Y dijo, mire Dios cómo es, ¿no? Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué tal este Dios, Pequeña prueba. Pequeña prueba le estaba dando a Abraham. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué dice? Obedeciste a mi voz. Amén. Hasta allí la palabra.
Y este mensaje tiene como título, para aquellos que toman nota o nos siguen por las diferentes redes sociales, los cuales damos bienvenida en esta noche: la prueba del hombre de fe. La prueba del hombre de fe. A ver, quiero establecer algo en esta noche. Todo hombre de fe necesita pasar por una prueba. ¿Qué opinan? Está dividido el auditorio. ¿Qué opinan? ¿Necesita todo hombre de fe pasar por una prueba? ¿Qué dicen? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, ¿quieren que lo veamos a través de la palabra? Primera de Pedro, capítulo 1. Búsquelo si puede. Primera de Pedro, capítulo 1. Y esto dice la palabra, porque nosotros naturalmente, a ver, ¿quién quiere pasar por pruebas? Nadie. No queremos. Aun si podemos evitar las pruebas, mucho mejor. Pero el hombre de fe, el hombre espiritual, necesita pasar por pruebas. ¿Qué dice la palabra? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. Escuche. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir que el hombre de fe va a pasar por diversas pruebas. Y cuando habla de diversa, habla de todo tipo de pruebas. No a veces de las que nosotros tal vez quisiéramos o la que nuestra mente imagina, sino por diversas pruebas. Porque dice la palabra bien claro que nuestra fe, tiene que ser probada, como es probado el oro. ¿En dónde? En el fuego. Entonces, muchas veces, diferentes situaciones de la vida pueden poner en prueba nuestra fe. Diferentes situaciones. Y en muchas situaciones podemos salir adelante. ¿Por qué es así? Porque el hombre pasa por diferentes pruebas, teniendo a Cristo o no teniendo a Cristo. En la vida se pasa por diferentes situaciones y en muchas situaciones uno sale adelante. Pero quiero que nos detengamos en algo aquí, en esta noche, que dice la palabra de Dios. Al comienzo de allí, de Génesis capítulo 22, dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó ¿quién? A Abraham. ¿Las situaciones de la vida? ¿Quién lo probó? Dios. Dios es quien prueba a Abraham. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios decide probar nuestra fe? Porque vuelvo a repetir, situaciones en la vida vamos a tener. Y hoy vivimos en tiempos donde prácticamente siempre nos estamos enfrentando a situaciones adversas, a problemas, a cosas por resolver. Pero aquí dice que Dios lo probó. Y quiero llegar a esto, porque la prueba más fuerte en la vida de Abraham viene después del nacimiento de Isaac, del hijo prometido.
porque Dios lo llama, todos sabemos, capítulo 12, que lo llama de Ur de los Caldeos, a la tierra que él tenía preparada, le promete un hijo, nace Ismael con Agar, la criada, pero luego visita Dios a Sara, la cual era estéril, nace el hijo de la promesa. Parecía que este hombre de fe, el cual Dios había llamado y le dijo: te voy a hacer padre de muchas gentes, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como las piedras del mar. Algo que Dios iba a traer sobre Abraham, pero no en el hombre natural. Necesitaba que en Abraham se gestara el hombre espiritual verdaderamente, el hombre de fe. Ahora, miren lo que se le ocurre a Dios. ¿Probarlo de qué manera? Con Isaac, el cual era el hijo de la promesa. Sobre él Dios había establecido la promesa, y dice que es allí cuando realmente Isaac, el hijo de la promesa, Dios le pide que lo sacrifique. Una prueba que no sé si algún hombre ha pasado o podría pasar. Y Dios quería comprobar si verdaderamente Abraham era ese hombre de fe, el cual Dios había depositado promesas y palabras. Dios quería comprobar si le había creído a Abraham a Dios lo que él le había prometido. Entonces viene este tiempo donde Dios decide probarlo. En otras palabras, Dios le dice: a ver, ¿es verdaderamente lo que hay en tu corazón? ¿Me crees? ¿Crees que yo te he dicho que te voy a hacer padre de generaciones? Que tu descendencia será tanto, que te voy a dar tantas cosas. Y realmente nuestra fe, iglesia, no es probada hasta que Dios nos hace pasar por algo que parece sumamente difícil, o que no tiene sentido, o que parece imposible. Porque si nosotros decimos que nuestra fe es probada con las cosas que podemos resolver, puede que sea una fe. Pero qué diferente es cuando Dios decide probarte, y en algo como lo hizo con Abraham a través de su hijo. Algo totalmente que Abraham no esperaba. Y que seguramente Abraham habrá dicho: ¿qué estás haciendo, Dios mío? Si es el hijo que tú me prometiste, lo tengo después de grande. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué estás permitiendo que esto me pase a mí? Preguntas, ¿no? Que a veces están en la mente, porque no entendemos qué es lo que Dios quiere. No entendemos por qué Dios muchas veces utiliza ciertas cosas para ver qué tipo de fe hay en nosotros. Y mire, y no es que Dios necesite probarnos para saber si hay fe, si Él nos conoce. Lo que Dios quiere es que en nosotros se manifieste ese hombre de fe, el cual le cree a Dios y el cual se sostenga en una promesa que Dios ha determinado. Pero dice que Dios probó. Y la palabra probó, o el verbo probó, habla de examinar las cualidades de una persona. Mire lo que Dios quería ver. A ver, si este Abraham es tanto como me dijo, ese hombre de fe que ha creído en mi palabra, ese hombre que va a poseer lo que yo le he dicho. Entonces Dios
determina probarlo. Y quiero que en esta noche muy rápidamente podamos ver 3 cosas que determinan las pruebas. Pero no las pruebas, iglesia, que muchas veces nosotros resolvemos, que hasta ni siquiera consultamos a Dios, porque sabemos cómo. Me estoy refiriendo a situaciones en nuestras vidas donde solamente una intervención sobrenatural puede cambiar las cosas. Y aquí, si nosotros leemos, antes que vaya y ponga a Isaac en el lugar para sacrificarlo, le dijo a Abraham, a sus criados: iremos y volveremos. Puede que haya sido ese hombre de tal fe que dijo: no, yo voy a ir, yo le creo a Dios y sé que Dios no me va a dejar. Ahora, una cosa es declararlo y otra cosa es estar en ese momento. Que es allí donde verdaderamente nace en nuestras vidas, porque la prueba del hombre de fe no es la prueba como todo hombre puede solucionar con sus propias fuerzas o sus recursos. La prueba de fe que Dios puso en Abraham y que Dios pone en nuestras vidas era para que verdaderamente en nosotros o en Abraham se manifieste ese hombre espiritual. Ese hombre que le cree a Dios a pesar de todas las circunstancias que nos puedan pasar. Y mire, lo primero que te quiero dejar de estas cosas que determinan las pruebas, dice en Génesis 22:3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? No solamente se movió en fe, obediencia. Porque mire, una de las cosas que necesitan las pruebas en nuestras vidas, aparte de fe, es obediencia. Es obediencia. Y Abraham tuvo que ser obediente. Porque dice que cuando Dios le dice que llevara a su hijo a ofrecerlo en holocausto, tal vez Abraham se podría haber negado, ¿sí o no? Sí. Le podría haber dicho a Dios: pero ¿cómo me pides ahora el hijo que prometiste que sería el de la bendición? Ese hijo que Sara era estéril y nos permitiste tener. Dios, ¿por qué me haces esto ahora? Sin embargo, dice que Dios, en primer lugar, estaba poniendo a prueba su obediencia. Lo que estaba determinando esta situación era la prueba de su obediencia. Y la respuesta, dice la palabra, que fue inmediata de Abraham. No lo pensó. No le dijo a Dios: a ver, Dios, ¿será o no será? ¿Quieres o no quieres? Actuó. Solamente obedeció a lo que Dios le estaba pidiendo. Por eso, la prueba del hombre de fe, en primer lugar, es ser obediente, iglesia, a lo que Dios pide. Yo te quiero preguntar en esta noche, y me pregunto a mí mismo: ¿estoy dispuesto a lo que Dios me pide? ¿Estoy dispuesto a lo que Dios me pida? Creemos que a nadie le va a pedir sacrificar un hijo, ¿sí? Creemos que a nadie. Pero puede pedirnos otras cosas que muchas veces están arraigadas en el corazón del hombre y que no permiten que se manifieste el verdadero hombre espiritual, el verdadero hombre de fe, donde en una prueba hay obediencia. Porque esto no era fácil para Abraham, ¿eh?
Y no sé si traerlo a los tiempos nuestros, porque no sé si como padre nosotros estaríamos dispuestos a esto. Creo que estamos lejos. Estamos lejos. Porque amamos nuestros hijos. Estamos aferrados también a nuestros hijos. Pero, a ver, ¿qué pasa si Dios pide una prueba en otras cosas de nuestra vida? ¿Estoy dispuesto a lo que Dios me pida? ¿Voy a obedecer a lo que Dios me pide? Porque aquí dice la palabra bien claro, le dijo, toma ahora tu hijo. No había mucho tiempo por pensar. No le dijo, entra en ayuno, entra en oración, tómate un tiempo para ver lo que tienes que hacer. Dios le dijo, toma ahora. No es como nosotros cuando Dios nos pide, le decimos, Señor, dame señales. Voy a entrar en un tiempo para ver si verdaderamente es lo que tengo que hacer. Confirmame, Señor, con algún profeta, que alguna persona venga y me diga, Señor, que esto es tuyo. Cuando nosotros sabemos que Dios no está hablando en nuestro corazón y que Dios no está pidiendo cosas, ¿sí o no? ¿O hace falta que el ángel de Jehová te lo revele? No hace falta. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? La prueba de su obediencia. Y no toca al que está a su lado, pues por ahí veo codito, veo... No, esto es para cada uno. Esto es personal. Ni tampoco le hagas así. No. Esto es personal. Vuelvo a preguntar, ¿por qué no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer? ¿Por qué nos tomamos tanto tiempo para ser obedientes a lo que Dios nos pide en su palabra? Abraham no tuvo tiempo. Dios le dijo ahora, y era ahora, ya está, listo, andá y prepara a tu hijo, toma la leña, toma el cuchillo y andá y entregalo en holocausto. La prueba de la obediencia es lo que determinó ese momento tan difícil para Abraham. Pero lo segundo, la prueba de su fe, porque también la fe de Abraham fue probada, no solamente la obediencia. Porque yo puedo ser obediente y no tener fe. ¿Sabían? Hay mucha gente que es obediente y no tiene fe. Pero la obediencia sin fe responde a lo emocional, a lo intelectual, no al hombre espiritual. Mire que dice en el versículo 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No solamente fue obediente, sino también que actuó en fe. Ahora, ¿por qué actuó en fe? Porque sabía que Dios le iba a preparar ese carnero allí en una estaca. ¿Por qué actuó en fe? ¿Nunca se preguntaron en esta palabra cómo hizo Abraham en medio de ese escenario que encima tuvo que viajar al lugar porque no era donde estaba? Dice que tuvo que viajar al lugar que Dios le había dicho que llevara y que presentara a Isaac, que hiciera todo allí, que lo preparara para poder ofrecerlo en holocausto. Dice la palabra que él hasta tomó el cuchillo para degollarlo. Miren la fe de Abraham. Obedeció
Pero también la fe que él tenía, lo llevó a actuar como Dios quería. Vamos a nosotros, si Dios nos pediría tal cosa, ¿sí? Obedecemos, pero actuamos. O por ahí hasta dudamos y decimos, Señor, pero ¿es verdad que tú quieres esto? ¿Tengo que hacerlo así? Dice la palabra que Abraham llevó a Isaac y ya estaba a punto, porque se movió en fe, de degollar a su hijo, porque Dios se lo había pedido. No solamente la prueba de su obediencia, la prueba de su fe. Ahora, si Dios te pide algo y te dice tenés que irte a 2000 kilómetros para hacerlo, ¿lo haces o la pensás? La pensás, ¿no? La pensás y encima decís, ¿me conviene? ¿Tendrá algo bueno esto para mí? ¿Viajar 2000 kilómetros para hacer esto que Dios me pide? A ver, ¿cuántos son sinceros? Y decimos, la pensamos. La pienso. Dios, un poquito más cerca o algo más fácil. Como que tratamos de querer arreglar las cosas. Y Dios le fue certero y bien específico. Le dijo, toma a Isaac, ve a ese lugar que seguramente estaba a una larga distancia y preséntalo allí en holocausto. Holocausto, iglesia, para que tú entiendas, lo tenía que matar. Me trago la saliva, Lo tenía que matar. No había otra alternativa. Porque Dios quería ver qué hombre de fe era Abraham. Sobre quién había depositado tantas promesas. ¿Quién iba a ser el padre de la fe hasta el día de hoy en todo lo que los continuamos? No era un hombre más. Tenía que ser probado. Y fíjese de qué manera. Porque aún hoy, hasta cuando se te muere un perro, lo lamentás. Porque hay un afecto, hay un cariño hacia ese animal. Imagínate si tenés que sacrificar a tu hijo. ¿Dónde está la fe? ¿Lo harías verdaderamente? Sin embargo, allí estaba siendo probada la fe de Abraham. No solamente la obediencia, sino también la fe. Porque cuando hay un hombre de fe, iglesia, más allá de lo que Dios te pida, uno actúa. Uno actúa porque confía en Dios. Tiene seguridad que Dios no va a fallar. ¿Ustedes creen que Dios iba a permitir que Isaac fuera muerto? No, porque ¿en quién se iba a cumplir la promesa? Si Isaac era el hijo de la promesa, pero Dios sí lo estaba probando a Abraham. A ver si era capaz. Y creo que hasta le puso el cuchillo en la garganta. Y no sé si lo cortó un poquito. Porque Dios estaba esperando y estaba viendo si realmente Abraham era ese hombre que podía responder a lo que Dios pedía. Porque dice en el versículo 1 que Dios probó a Abraham. No las situaciones de la vida, no las cosas que pasan cotidianamente. Una prueba que nació de Dios en la vida de Abraham. Pero mire que dice en el versículo 13 y 14 del capítulo 22.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Iglesia, esta prueba en un hombre de fe no solamente manifiesta la obediencia, no solamente manifiesta la fe, sino te quiero decir algo: todo hombre de fe debe dar testimonio de esa fe. Y el testimonio se da cuando uno experimenta las pruebas. Y el testimonio se da cuando uno, a pesar de las situaciones que nos toca pasar, le seguimos creyendo y seguimos siendo obedientes y seguimos actuando como Dios quiere que lo hagamos. Porque mire, la palabra testificar, que es dar testimonio, habla de afirmar o declarar una cosa asegurando su veracidad por haber sido testigo de ello. Te pregunto, ¿fue testigo Abraham de la gloria de Dios? ¿Fue testigo Abraham del poder de Dios? ¿Fue testigo Abraham de la providencia de Dios? Por supuesto que sí. Ahora, tuvo que pasar por la prueba. ¿Sí o no? Tuvo que pasar por la prueba. Pero es allí cuando Dios vio que Abraham estaba dispuesto, Él proveyó el carnero. No antes. Porque Dios le hubiese dicho: bueno, yo te pido, pero mira, vamos a reemplazarlo a Isaac por este carnero. No, lo hizo pasar por las pruebas. Porque todo hombre de fe necesita pasar por pruebas para dar testimonio del Dios al cual servimos y al cual le creemos, iglesia. Y aún dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto no es afectivo, esto no es almático, esto no es emocional, esto no es con mis pensamientos, esto es una vida de fe, iglesia. Es el único camino y la única manera que yo pueda agradar a Dios, teniendo fe en mi corazón. Porque esa fe me va a llevar a la obediencia. Esa fe va a ser probada, pero también esa fe me va a hacer salir victorioso en las pruebas. Porque dice la palabra al final, allí en el versículo 18: por cuanto obedeciste a mi voz. Dios se manifestó, Dios se glorificó sobre Abraham, pero tuvo que ver en Abraham a un hombre de fe. Lo probó para que verdaderamente en Abraham se manifestara qué había en su corazón. Él podría haber entrado en un negocio con Dios. Le hubiese dicho: Dios, en vez de Isaac te doy 2 carneros. Te doy 3 carneros si le sobraban animales para hacer holocausto. Dios le dijo: no, tu hijo, el de la promesa. Fue obediente. Aún dice que se movió kilómetros para ir a ofrecer el sacrificio, cuando tal vez nosotros podríamos decirle a Dios: no, acá está bien, Señor, tranquilo, ¿para qué ir tan lejos si es lo mismo? Así pensamos naturalmente. El hombre de fe no pone distancias. El hombre de fe no pone obstáculos. El hombre de fe no pone impedimento. El hombre de fe le cree y actúa como Dios quiere. Pero el hombre de fe da testimonio de Dios. Por eso, iglesia, Dios quiere manifestarse en su vida, en cada uno de los que estamos aquí, porque la iglesia en este tiempo tenemos que dar testimonio del Dios al cual creemos. Y testimonio en mi vida, no en la vida de otro, mi vida,
debe ser testimonio del poder de Dios. Mi vida debe testificar al Dios que yo realmente le creo, al Dios que abre los cielos, al Dios de milagro, al Dios de lo sobrenatural, que no importa lo que me pida, yo estoy dispuesto a dárselo porque sé que voy a ver la respuesta de Dios en mi vida. Y aún declaro que mayores y mejores cosas Dios tiene para nosotros. Pero el hombre de fe debe pasar, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, por diversas pruebas. Tal vez Abraham dijo, Señor, bueno, esta es la más fuerte y chao, se terminó todo. No, Dios siguió trabajando en Abraham, como sigue trabajando en nosotros, porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Amén. Que verdaderamente seamos esos hombres y mujeres de fe que manifestemos a Dios en nuestras vidas. Amén.